Así es. Bueno, siempre nosotros en nuestro afán de relacionar el tango con distintos sucesos, acontecimientos, manifestaciones culturales del mundo, nos nutrimos un poco de las fechas. Y hoy es una fecha muy especial. Tiene que ver con el 50 aniversario de la lectura de una carta que quizá en la historia epistolar esté quizá entre las 10 más grandes y relevantes cartas del siglo XX, sino entre las 5, ¿no? Que es la famosa carta que le envía el comandante Ernesto Che Guevara a en ese momento no presidente de Cuba, pero sí líder de podemos de los consejos de Estado y líder espiritual y mental de la Revolución Cubana, Fidel Castro, ¿no? El 3 de octubre de 1965, Fidel Castro, en la Plaza de la Revolución, lee la carta de despedida que Ernesto Che Guevara le da a Fidel, y despidiéndose de él se despide del pueblo de Cuba, pueblo que lo había adoptado 6 años antes cuando llega en aquella expedición que todos conocemos. En realidad fue antes, el 1 de enero del 59 triunfa el movimiento revolucionario, pero habían llegado en octubre del 57 el velero Granma, procedente de México. Entre esos 82 tripulantes estaba Ernesto Guevara, que como todos sabemos iba en carácter de médico de la expedición, y luego por su gran conocimiento, coraje y compromiso con la lucha revolucionaria sería ascendido a comandante, ¿no? Por Fidel Castro. Luego de años muy difíciles, porque si bien el proceso de la lucha revolucionaria fue muy intenso, principalmente al comienzo, cuando aquellos héroes americanos tuvieron que luchar con tanta diferencia de poder, ¿no? De potencial armamentístico, de recursos, en esos primeros meses hasta que lograron nutrirse de la fuerza del campesinado, ¿no? Todo aquel desembarco fatídico, esa división, luego de 3 meses de estar deambulando por la selva y lograr encontrarse, y aquellos años signados por la presión norteamericana de todo tipo, la guerra psicológica, la operación Mangosta, los atentados numerosos que sufrió Cuba en aquel momento hasta llegar a la crisis de 2 misiles en 1963, momento en donde el mundo estuvo a punto de una guerra nuclear. Ya en el 65 un poco apaciguado esta situación, pero igual Cuba teniendo que encarrilar y seguir dándole forma a la revolución, que era la revolución educativa, la revolución de la salud, manda esta carta del Che Guevara, que ya como todos sabemos había estado en el Congo, había hecho transmisiones revolucionarias, pero ya tenía definido desde antes de pisar Cuba por primera vez extender su proyecto revolucionario hacia Latinoamérica. Así fue como luego encuentra la muerte en Bolivia 2 años después. Pero esta carta quedó en el oído de todo el continente para toda la historia, y es la carta del Che a Fidel Castro, que el mismo Fidel leyó en la Plaza de Revolución un 3 de octubre de 1965. Lo vamos a relacionar con el tango y con muchos tangos que han sido dedicados a Ernesto Che Guevara. Manuel Ventureira tenía como cortina de su micro tango para Guevara, del Quinteto Negro La Boca y de la Orquesta Imperial. He vuelto, el tango que cantaba Patricia Barone, también dedicado al Che Guevara. Y este tango, este tema musical de Rodolfo Mederos, que se llama El hombre que sueña, y con el cual vamos a escuchar también las palabras de Fidel en aquel 3 de octubre de 1965, fecha histórica y quizá uno de los momentos más emotivos de la historia de nuestro continente americano. Escuchamos entonces al mismo Mederos presentando este tema y luego la voz de Fidel Castro. Con una música que he compuesto para un hombre que intentó cambiar el mundo. Se llama El hombre que sueña y está hecho a la memoria de Ernesto Che Guevara.
Hay una ausencia en nuestro comité central de quien posee todos los méritos y todas las virtudes necesarias en el grado más alto para pertenecer a él, y que sin embargo no figura entre los miembros de nuestro comité central. Y para explicar esto, vamos a leer una carta, aquí de puño y letra, aquí transcripta a máquina. Del compañero Ernesto Guevara. Que por sí misma se explica. Y dice así: Habana, año de la agricultura. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. Hoy todo tiene un tono menos dramático porque somos más maduros, pero el hecho se repite. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio, y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es ya mío. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper, como los nombramientos. Haciendo un recuento de mi vida pasada, creo haber trabajado con suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario. Mi única falta de alguna gravedad es no haber confiado más en ti desde los primeros momentos de la Sierra Maestra, y no haber comprendido con suficiente celeridad tus cualidades de conductor y de revolucionario. He vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a nuestro pueblo en los días luminosos y tristes de la crisis del Caribe. Pocas veces brilló más alto un estadista que en esos días. Me enorgullezco también de haberte seguido sin vacilaciones, identificado con tu manera de pensar y de ver y apreciar los peligros y los principios. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba, y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. Y dejo un pueblo que me admitió como un hijo. Eso lacera una parte de mi espíritu. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo
donde quiera que esté. Esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. Digo una vez más que libero a Cuba de cualquier responsabilidad, salvo la que emane de su ejemplo, que si me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para ti. Te doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo, y que trataré de ser fiel hasta las últimas consecuencias de mis actos. Que he estado identificado siempre con la política exterior de nuestra revolución, y lo sigo estando. Que en donde quiera que me pare, sentiré la responsabilidad de ser revolucionario cubano, y como tal actuaré. Que no dejo a mis hijos ni mujer nada material, y no me apena. Me alegra que así sea. Que no pido nada para ellos, pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educarse. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son todo esto, señores delegados, esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito. Ahí teníamos el hasta la victoria siempre, con el que finaliza Ernesto Che Guevara la carta entregada a Fidel y leída por Fidel el 3 de octubre de 1965, hace exactamente 50 años, y lo escuchábamos con el tango de Rodolfo Mederos, El hombre que sueña, dedicado a Ernesto Che Guevara.